Primero vamos a ver una breve introducción de lo que es proteína, luego vamos a hablar de lo que ya conocemos acerca de proteínas y vamos a hablar de un punto importante, que es el cambio de paradigma y las nuevas recomendaciones. Y al final, brevemente, un poco de las discusiones. Principalmente, como introducción, ¿qué sabemos o qué se sabe al día de hoy acerca de proteínas? A ver, bueno, aquí tenemos fuentes de proteínas, animales, vegetales. Voy a ponerlo por aquí, por favor. Listo. Proteínas animales, vegetales. Y cuando hablamos de proteínas, usualmente llegamos a cierta discusión, cierto debate, ciertas conversaciones que nos traen al día de hoy aquí. Principalmente los requerimientos de proteína. Este tema, para los que estuvieron presentes en el Vexport del año pasado, lo traté, hablamos acerca de los requerimientos de proteína, pero hubo un tema que no se trató puntualmente, que fue acerca de la calidad. La calidad de proteína ha ido cambiando conforme los años, o el concepto que tenemos de calidad ha ido cambiando conforme pasar de los años. ¿Ok? Y hoy día principalmente vamos a enfocar en este tema, la calidad de la proteína y cuáles son los cambios en el paradigma de lo que es calidad de proteína. Requerimientos, algo muy puntual, muy breve, vamos a hacer un recordaris. 0,8 gramos por kilo de peso es lo que recomienda la OMS, basado principalmente en las recomendaciones del Instituto de Medicina, hoy llamada Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Pues muy sencillo, recopilaron muchos artículos, de hecho se basaron en un metaanálisis, el famoso metaanálisis de Rand, en la cual encontraron que el requerimiento de proteína era 0,83, que cubría las necesidades de proteína de entre el 97 al 98% de personas. Esta población estudiada, si bien es cierto, entraba dentro del rango de la actividad física también, es decir, eran personas físicamente activas y sanas. Luego, tenemos el consumo promedio por cada 2.000 calorías a nivel de Latinoamérica. ¿Ok? Si bien es cierto, el consumo promedio que tenemos nosotros como Latinoamérica es de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso de proteína cada 2.000 calorías. Ya, ahora sí, me está desajustando esto, ya. Cada 2.000 calorías. Pero bueno, sabemos nosotros que en el ámbito del deporte, 2.000 calorías es un rango que usualmente no se usa. 2.000 calorías es un rango relativamente bajo. Cuando se trabaja con atletas, ya sea enfocados en la fuerza o en el rendimiento, usualmente estos requerimientos tienden a ser mucho más, o estas demandas tienden a ser mucho mayores. Y 2.000 calorías queda relativamente poco. Usualmente hay consumos de 3.000, 4.000, y de hecho en Videna tenemos atletas hasta con 6.500 calorías. Entonces, eso queda muy poquito. Si esto lo multiplicamos por 3, tenemos tranquilamente de 3 a 3.5 gramos por kilo de peso de lo que ya se viene consumiendo al día de hoy. Luego tenemos otro rango, que es el de 1.2 a 1.6, que es lo que proponen ciertos expertos autodenominados o también denominados por mayoría de requerimientos de proteínas para los deportistas, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, Luc Van Loom, tenemos a Stuart Phillips, tenemos a Nunes y demás, ¿no? Ellos recomiendan 1.2 a 1.4 basándose en una meseta, esa meseta tan conocida de 1.6 gramos por kilo de peso que se obtuvo de la metaregresión y metaanálisis de Morton. Y luego tenemos una recomendación un poco más amplia, entre 1.8 a 2.2 gramos por kilo de peso, que según ciertos estudios muestran un ligero beneficio por encima de los otros rangos. ¿Ok? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de calidad. Eso fue requerimientos. ¿Qué entendemos nosotros por calidad de proteína? ¿Cómo lo define principalmente la RAE, la Real Academia Española? La RAE define a la calidad como una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgarlo por su valor. Eso es lo que nos dice como definición de calidad. Pero vamos a entrar un poquito más en el argot científico. Vamos a ver un poco cómo lo define el Instituto de Medicina. El Instituto de Medicina, en su documento oficial del año 2005, propone a la calidad basándote en 3 parámetros puntualmente. Primero que todo, va a depender de la capacidad que tenga la proteína para poder retener nitrógeno.
El segundo, el aminograma, es decir, el cómputo aminosídico de la proteína, qué tantos aminoácidos tenga esa proteína, principalmente esenciales. Y lo tercero, la digestibilidad de la proteína. ¿Qué tanta proteína que nosotros consumimos es absorbida por el organismo y utilizada para su objetivo metabólico? Pero esa es una definición que se venía utilizando. De hecho, a mí en la universidad, cuando hablábamos de calidad de proteína, me comentaban mucho acerca de esta definición de calidad, ¿no? Que básicamente basado en el valor biológico de la proteína. ¿Tiene sentido usar ese concepto de calidad al día de hoy? Vamos a verlo. Eso es lo que venimos a cuestionar, de hecho, el día de hoy. Sí. Sí tiene sentido utilizar ese concepto de calidad, pero en contextos específicos puntuales. Principalmente cuando el suministro de alimentos no son favorables para todos. Hay lugares en el mundo en los cuales no disponen de lo que nosotros disponemos, no gozan de nuestros privilegios y ellos no pueden ir a la esquina a comprar una lata de atún o comprar una bolsa de frijoles, por ejemplo. A veces hay contextos en los cuales disponen de muy pocos alimentos y en los cuales sí podría tener mucha validez utilizar ese concepto de valor biológico para evitar la desnutrición proteica y energética. Contextos muy puntuales. Malnutrición. Vamos a ver un poco de cifras, lo que conocemos al día de hoy. Creo que todos hemos entendido que actualmente vivimos en una pandemia, la pandemia de la obesidad. También entendemos que aquí, al menos en Perú, hay índices muy altos de desnutrición y anemia. En este paper se englobó diferentes conceptos que tienen como objetivo la intervención nutricional de los profesionales de la salud en las personas. Y actualmente ya no vivimos en una pandemia, vivimos en una sindemia, es decir, un conjunto de enfermedades o complicaciones patológicas que albergan o coexisten en la población como tal. La primera es evidentemente la malnutrición. Aquí en Perú no hace falta viajar mucho para saber que existen muchos casos de esto. En África es otro punto, por ejemplo. Entonces hay contexto de malnutrición. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, que es la sobrealimentación, hoy conocida como obesidad. La obesidad, ya clasificada como una enfermedad, es un punto a tener en consideración al elaborar cualquier guía dietética. Ya no solamente el concepto de malnutrición, ahora las personas tienen comida muy al alcance del bolsillo o muy al alcance del celular. De hecho, no hace falta ni siquiera salir de tu casa para conseguir comida, ¿no? Haces solamente un clic y ya te llega la comida a tu casa, ¿ok? Entonces, el contexto de obesidad también tiene que ver al momento de nosotros pautar recomendaciones dietéticas. Y el último concepto que nos comparte es el cambio climático. Al día de hoy, como ya mencionó Patricia, estamos viviendo un proceso de cambios climáticos. Esto es muy importante para nosotros tener en consideración bajo la huella ambiental como nuestra recomendación como profesionales de la salud, médicos, entrenadores o ustedes mismos como aficionados a la nutrición, tenemos que considerar al hablar de la calidad de un alimento. El índice, esto acaba de salir hace unas semanas nada más, publicado por la UNICEF, el índice mundial de obesidad supera por primera vez al de bajo peso entre niños y niñas en edad escolar y adolescentes, 6 a 19 años. Esto es algo que tenemos que entender. La obesidad al día de hoy está superando con creces a la malnutrición. Sabemos que la obesidad es un factor muy importante en la comorbilidad de otras diferentes enfermedades metabólicas asociadas a la misma, ya sea diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer y demás. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en consideración. Sabemos que el 10% de niños en el mundo tienen obesidad. También sabemos que más de 1 millón de niños tendrán obesidad en Perú para el año 2030, aquí a la vuelta nada más. Más cifras. Aumento alarmante. El incremento global de la diabetes mellitus 2, ocasionada principalmente por la acumulación de exceso de grasa, diabetes mellitus tipo 2, en niños y adolescentes exigen medidas inmediatas.
hay 41.600 nuevos casos de diabetes mellitus 2 en niños solamente hasta el año 2021. Aproximadamente 9% de niños tienen ya prediabetes, a la esquina de la diabetes. Sabemos que, lastimosamente, de la diabetes no hay vuelta atrás. Esto acaba de salir también hace poco en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña. Hay un aumento alarmante de casos de diabetes en niños y adolescentes, diabetes ocasionada por obesidad, en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Tenemos ciertas cifras. En el año 2021 se vio una tasa o una incidencia de diabetes muy alta en niños, aproximadamente de 13 casos, algo que en el año pasado solamente fueron 4, un incremento de más del 200 o 300%. ¿Qué pasó en el año 2020 que pudo haber originado que en el año 2021 niños empiecen a debutar con diabetes? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el año 2020? La pandemia. Encerramos a los chicos, no hay actividad física, comida, incremento de calorías, incremento de grasa y con el riesgo de aumentar la probabilidad de padecer diabetes mellitus 2. La cifra se fue aplanando un poco, sin embargo se fue manteniendo relativamente constante. Hoy en día hay 10 casos en el año 2025 ya de diabetes mellitus 2 en niños. Esta es una cifra alarmante. Entonces, ¿qué entendemos ya al día de hoy cuando hablamos de guías dietéticas para la nutrición? Entendemos que la sobrealimentación, principal causa de la obesidad, que es componente o factor de riesgo para muchas otras enfermedades, es un problema que se debe tener en cuenta al elaborar cualquier guía dietética. Ya no solamente el riesgo de malnutrición o desnutrición proteíno-energética, que es lo que se tenía en consideración hace muchos años. Reducir la calidad de un alimento o de una proteína a su efecto metabólico o biológico es un concepto, si bien es cierto, interesante, pero es relativamente incompleto, ya que no tiene en consideración otros aspectos. Es importante también considerar el cambio climático. Cómo cambia el clima, cómo repercute la selección de alimentos a nivel poblacional o a nivel mundial. Y eso es otra más importante aún, que nosotros no comemos proteína. Hay que entender eso. Nosotros comemos alimentos que presentan proteína, la matriz nutricional que engloba a este macronutriente, porque si bien es cierto, creo que nadie, a excepción de los que consumen solamente whey protein o proteína aislada de soya, comemos siempre alimentos, o casi siempre alimentos. Entonces, la matriz nutricional, los otros nutrientes que acompañan a esta proteína, importan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿necesitamos seguir clasificando la proteína solo por su valor biológico? La evidencia es cada vez más clara, y aquí escogí este gráfico para poder mostrar cómo podemos aterrizar en imágenes la frase de mientras más vegetales integrales en tu dieta, mejor. Vemos cómo el ratio va aumentando entre lo que es proteína vegetal a animal, va reduciendo el riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Y vemos que es una línea dosis dependiente, si bien es cierto, no es lineal, pero es dosis dependiente. Esto nos permite decir al menos que mientras más proteína proveniente de los vegetales que animales, mejor resultado en salud. Aquí viene el cambio de paradigma. Hace algunos años, Katz y colaboradores, tenemos un gran colaborador que es Christopher Garner en este paper, intenta cambiar un poco acerca de la definición que se conoce como calidad de proteína. ¿Ok? Y nos ha propuesto un cambio. Este cambio nos dice lo siguiente. Primero que todo, que el concepto de calidad que nos proponía el Instituto de Medicina es válido, pero no es suficiente, porque no vivimos en una malnutrición proteinergética todos, vivimos en una sindemia, en la cual la obesidad está cada vez superando más a la malnutrición. El efecto en la salud del alimento que contiene la proteína es muy importante. No comemos nutrientes, comemos alimentos. Y el impacto medioambiental. Debe considerarse que sea sostenible y ambientalmente responsable. Este año nada más se publicó el reporte científico de la DGAC,
que propone a las proteínas de origen vegetal sobre las de animal como prioridad. De hecho, tienen un orden y las colocan por una recomendación por defecto a las proteínas de origen vegetal sobre las de animal. También nos comentan una frase, eat healthy your way, que nos dice básicamente, come sano a tu manera. Es decir, trata de acomodar las recomendaciones que nosotros estamos dando de mientras más proteínas vegetales mejor, reduce las grasas saturadas, reduce las grasas trans, pero a tu contexto. Es consciente de que no todos tenemos los mismos privilegios, no todos podemos prender la hornilla y poner a sancochar nuestros frijoles 1 hora. Hay personas que no disponen de ese privilegio. Entonces, en tu contexto, haz lo que puedas por acercarte a la guía dietética que estamos proponiendo. Hazlo a tu manera. Y nuevamente, considera el impacto ambiental. Este artículo propuesto o escrito por Walter Willett y colaboradores centra un poco a la selección de alimentos en lo que conocemos hoy día como el antropoceno, ¿no? Sabemos que ya vivimos un antropoceno, es decir, una era que va girando relativamente hablando en torno al hombre. Para bien o para mal, estamos viviendo esa era. Algunos comentan que se inició pues, cuando entramos en la etapa paleolítica, otros comentan que se inició en la revolución industrial, otros indican que se empezó cuando comienza la era de la información en el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que vivimos en un antropoceno. Y en este antropoceno ha habido cambios a lo largo de estos años. Primero que todo, como ya había comentado Patricia, es importante entender cómo impacta la producción de alimentos en el efecto invernadero. 30% de emisiones de gas provienen de la producción de alimentos de origen, de alimentos en general. Hay un punto importante ahí. 70% del agua dulce, el agua que nosotros podemos consumir, es consumida para la producción de alimentos. Otro punto de quiebre muy importante para poder considerar el factor medioambiental. Y nos propone esta gráfica es hecho una adaptación mía, pero es lo que nos propone, en este caso, Willett y colaboradores. Primero que todo, tienen como objetivo, con estas recomendaciones que nos dan, alimentar a 10 billones de personas en el año 2050. Luego, reducir la mortalidad por enfermedades crónicas. Y algo muy importante, respetar los recursos, ojo aquí, limitados. ¿Por qué recalco el término limitados? Porque lastimosamente la gente, y no digo no ustedes, sino la gente que desconoce este tema, piensa que vivimos en una realidad en la cual los recursos son ilimitados y pueden coger lo que ellos quieren, ¿no? Y no funciona así, tenemos recursos limitados y nuestro deber ahora como nutricionistas no solamente es darle, ok, quiero que llegues a tu requerimiento de proteína y te doy tanto, no. Ahora tenemos que tener en consideración que, ok, tenemos que tener un recurso, o mejor dicho, tenemos un recurso limitado y lo que él va a comer, a él le va a quitar. Así funciona el mundo. Entonces, tenemos que respetar los recursos limitados, lo que se conoce como food supply, y la sostenibilidad medioambiental. En el apartado nos comenta literalmente priorizar las proteínas de fuentes vegetales con un consumo opcional de aves, huevos y bajo consumo de carnes rojas. No lo digo yo, lo dice Walter Willett, colaboradores en el Eat Lancet Commissions. ¿Ok? Y en nutrición deportiva, vamos a enfocarlo un poquito a la nutrición deportiva también. Hay un término que se conoce ahora como salud para el rendimiento. Este artículo nos propone lo siguiente. Antes se conocía que el deporte más el rendimiento expuesto a alto rendimiento, o sea, personas que se dedican literalmente a esto de manera profesional, puede acarrear riesgos en la salud, ya sea por la alimentación, por el nivel de estrés que puede someter al cuerpo y demás. ¿Ok? Entonces, básicamente el concepto de nutrición deportiva era esto, la búsqueda del rendimiento y la búsqueda de la estética. ¿A costa de qué? A costa de cualquier cosa, con tal de buscar el rendimiento y la estética. Hoy en día se propone otra frase, ¿no? Que es básicamente tener salud sumado al deporte va a mejorar no a corto ni mediano plazo, sino a largo plazo la salud del atleta. Es decir, la selección que nosotros hagamos en nutrición para los atletas importa no solamente en la competición, sino que ese atleta pueda competir la mayor cantidad de tiempo posible también y con ello mantenga también su rendimiento alto.
Entonces, enfocamos o traemos a una arista más a esta recomendación de rendimiento, sí, por supuesto que sí, estética, por supuesto que sí, pero también salud. No podemos quitar a la salud de los objetivos de la nutrición deportiva. Y en esta revisión nos comenta principalmente que la nutrición deportiva basada en plantas, no merma resultados deportivos, ni en rendimiento, ni en fuerza. Se ha visto, diferente literatura ha mostrado que comparar una dieta de origen vegetal bien elaborada con una dieta de origen animal bien elaborada, no hay resultados en el rendimiento ni en la fuerza. De hecho, Miguel hizo una revisión hace poco acerca de eso, en la cual me basé también. Podría mejorar el rendimiento gracias al aumento del VO2 máximo. Y también la mejora de la salud cardiometabólica. ¿Por qué? Porque nos representa un alto consumo de fibra, de nutrientes propios de las plantas que van relacionado o se han visto muy íntimamente correlacionado con la salud cardiometabólica. Y ya para concluir con esta ponencia, unas conclusiones muy breves. Primero que todo, y es algo que trato de que se lleven hoy día ustedes a casa, cambiar un poco el paradigma de la definición de calidad de proteína. El concepto de calidad de proteína necesita considerar algo más que el valor biológico o que el papel metabólico que puede tener el macronutriente. Debe considerar el origen del alimento. Es importante saber que no es igual 10 gramos de proteína de carne de res que 10 gramos de proteína de lentejas, por ejemplo. ¿Ok? Y el impacto de este en la salud en general y también, que hoy día hemos visto que vivimos una sindemia, el medio ambiente. La evidencia como tal no muestra una desventaja del uso de proteínas vegetales sobre las de animales. Incluso podría representar un beneficio si nos basamos en este nuevo paradigma. Muchas gracias. Gracias. Así que vamos a esperar a Jan Caso para que pueda otorgar el reconocimiento de este conferencista. Estimado Omar, de parte de todo el equipo de Export, te entregamos este reconocimiento por tu destacada participación en esta conferencia como speaker en el Export Summit 2025. Gracias. Gracias. Sí.